Vamos a continuar con nuestras clases. En la anterior clase hablamos de la revolución industrial y básicamente recordamos que se inicia en Inglaterra, después pasa a otros países europeos y también se expande por lo que hoy es Estados Unidos. Eh, la revolución industrial fue entonces un hecho enorme porque generó un cambio tan profundo en la humanidad en muchos órdenes, en lo, en lo económico, en lo social, eh, y eso va a ser promover un cambio enorme en todo el mundo y en toda la sociedad que la vamos a vivir hasta hoy. Ahora, ¿a dónde quiero ir con esta clase? En esta clase lo que quiero mostrar o hablar sobre lo que fue las condiciones de trabajo que había en esa época. Y básicamente cuál era la disputa que había, porque en realidad eh, el oficio va a ser una condición, una resistencia a la acumulación de capital. Bien, entonces quiero hacer una pequeña introducción para que vean cómo el oficio, ese saber hacer las cosas, era un problema para el capital, porque lo que se va a dar, y después, desde tiempo, y después se va, en toda esta época, y después se va a terminar rompiendo con Taylor, que es hacia donde vamos a ir, es esta cosa de el oficio como la cuestión que no dejaba que el capital se desarrollara en forma importante, porque todavía el trabajador sigue teniendo un valor, y ese valor para el trabajador es muy importante, y es el saber hacer. Ese saber hacer le permite al trabajador, de alguna manera, ponerle condiciones al capitalista, porque hasta ahora, con su saber hacer, va a ser dueño de su tiempo. Y ahora vamos a ver que no es un tema menor. Bueno, entonces, para poner en contexto, en el siglo XIX, toda comunidad tenía una comunidad de trabajadores. Y estos trabajadores básicamente eran gente de oficio. El oficio no era un tema menor porque era un saber que solía ser transmitido eh, entre la familia, de padre a hijo y así, ¿no? Sucesivamente. Para la familia era todo como una riqueza saber hacer las cosas, porque eso le permitía tener cierta importancia, ser, por ejemplo, el hijo del costurero, ser el hijo del orfebre, ser el hijo del hombre que hacía las espadas, ser el hombre del que hacía herramientas. Bueno, eso era el oficio, y era muy importante porque era un valor para la propia familia, sobre todo para el maestro. Eh, entonces, el obrero de oficio, que va a ser el que va a tener los secretos del gremio, va a ser una condición ineludible y necesaria de la manufactura. Cuando digo manufactura estoy hablando de esa actividad que es transformar la materia prima no solo con habilidad manual, sino a través de máquinas, ¿sí? Que es distinto del oficio. El oficio es esa capacidad de transformar la materia prima, eh, y es una capacidad también habitual, producto de una habilidad que requiere de cierta capacidad con las manos o de cierto esfuerzo físico. Bien, entonces la industria va a depender del hombre de oficio, y por tanto en toda localidad
Inglaterra, de Europa, sobre todo de Inglaterra, va a haber en cualquier localidad una comunidad obrera. La manufactura va a procurar, y cuando hablo de manufactura hablo de los talleres, ¿sí? Donde hay una mixtura entre capital y trabajo, va a necesitar retener a esta gente de oficio para, aunque no le puedan dar trabajo, porque va a ser importante para esa localidad que haya gente que sepa trabajar. Por lo tanto, el oficio va a ser una condición de la industria, lo va a ser, y acá vamos a plantear una cuestión, porque yo quiero que ustedes siempre vean que todo tiene que ver con todo. Allá por 1860 aproximadamente, hay una crisis algodonera en Inglaterra, producto de la guerra de secesión. La guerra de secesión que se da en Estados Unidos entre norte y sur tiene un problema para Inglaterra, que es que el sur es un lugar de monocultivo donde el fuerte de la economía sureña es la producción de algodón. Entonces, no es un tema menor para Inglaterra porque básicamente, como les expliqué en otras clases, como ya se había hecho un poco la división internacional del trabajo, Inglaterra era la fábrica del mundo, y como era fábrica, otros países como el nuestro, por ejemplo, teníamos el rol de proveer materias primas, sobre todo lo que es alimento, commodities. Y el rol que le había asignado Inglaterra al sur de Estados Unidos, a sus colonias, antiguas colonias en el sur de Estados Unidos, era que fueran proveedores de algodón. Bien. Con este tema de la guerra, la industria y la pérdida de la guerra de parte del sur, lo que va a predominar ahora es el norte de Estados Unidos, que tiene una concepción más industrial, mucho más industrial. Y si bien uno puede pensar que la guerra fue por la esclavitud, pero en realidad no era una cuestión de esclavitud, porque había 1 millón de negros y para el norte los negros eran consumidores. Para una mentalidad empresarial, el negro no es una cuestión de que sea esclavo, sino de que sea un consumidor. Entonces, necesitaban también liberar a todos esos esclavos porque eran futuros consumidores. Bien, esta cuestión, que de alguna manera con el tiempo va a terminar afectando el poderío del Imperio Británico, no fue algo que sorprendió a Inglaterra, porque como buen imperio ya venía de alguna manera viendo la posibilidad de que esto sucediera. Por ende, ya había intentado hacer producciones de esas materias primas que, por ejemplo, le proveía a Estados Unidos. Ya lo había hecho, por ejemplo, en Brasil. Inclusive habían hecho plantaciones en la zona del Chaco paraguayo, y que anduvieron muy bien. Inclusive el algodón que se iba a producir en el Paraguay era de mayor calidad que el algodón de Estados Unidos. Para que vean cómo funciona el imperio, los representantes de los intereses ingleses en América Latina, sobre todo acá en la zona del Río de la Plata, informaban permanentemente al imperio de cuáles eran las condiciones. Por ejemplo, le dijeron que en el Chaco se podía sembrar algodón, en el Chaco paraguayo se podía sembrar algodón, y así lo hicieron. Inclusive en un momento determinado, uno de los emisarios comerciales de Inglaterra, al general Solano López, que era el que gobernaba Paraguay en ese momento, le regaló una máquina para trabajar con el algodón,
y también le ofreció ser parte de algo que ya jurídicamente habían organizado en Europa, que eran las compañías. Y Inglaterra tenía varias compañías por el mundo trabajando, y una de ellas estaba relacionada con el tema del algodón. Por supuesto, López no aceptó eso, sí aceptó la máquina, pero no aceptó ser parte de las condiciones de la compañía inglesa, porque antepuso, sobre todo, su interés por lo nacional. Algo que lamentablemente en nuestro país no sucedió. Bueno, entonces, ¿dónde termina poniendo los ojos Inglaterra? Es en Brasil, que ya tenía desarrollado también un sistema de latifundio con esclavos, y entonces va a aparecer algo que se va a llamar la condición inglesa, que es que, por ejemplo, los esclavos tienen que ser libres, pero no pueden ser vendidos a otra potencia extranjera. Esto que a priori parece una muy buena onda de Inglaterra para decir cómo se preocupa por los esclavos, en realidad responde a los propios intereses ingleses. Porque ahora se va a garantizar tierra fértil y en condiciones de producir algodón y brazos a muy bajo costos, porque la esclavitud va a seguir. No es que ahora van a andar libres haciendo lo que quieran, no, van a seguir trabajando, pero la condición inglesa no les permite que estos esclavos sean de alguna manera exportados a otros países, a otras potencias. Bueno, entonces, por eso, por ejemplo, Inglaterra va a terminar en un momento persiguiendo el tráfico de esclavos, pero no es solamente por esta cuestión humanitaria, sino porque estaba defendiendo de alguna manera sus propios intereses. Bueno, por eso también después la guerra de la Triple Alianza, que se va a dar entre Argentina, Uruguay y Brasil, va a ser fomentada por Inglaterra, porque lo que va a querer Inglaterra es entrar al Paraguay para seguir haciendo negocios. Pero bueno, eso es para otro momento. Y entonces, volviendo a Inglaterra y a la crisis que había con el tema de los algodones, terminó siendo un problema para los obreros del Reino Unido, porque ellos querían emigrar a otros lugares para trabajar, y ya saben que en esos lugares cuidaban del obrero. Entonces se va a generar una nueva forma de control que van a ser los workhouse, las casas de trabajo, donde le van a dar asilo a la gente pobre que no tiene posibilidad de subsistencia, le van a dar asilo y también van a tener que trabajar. O sea, este workhouse va a ser un lugar donde la gente va a poder vivir y trabajar. Bueno, volviendo al tema del oficio como obstáculo para la acumulación de capital, es un problema que se va a presentar porque a esto se va a tener que enfrentar ahora el capital, al oficio. Bien, ¿por qué? Porque necesita vencer al trabajador en su hacer, en su saber hacer, porque esta cuestión de que el trabajador maneje los tiempos es un problema. Imagínense que ustedes en esa época iban y le pedían a alguien que le hiciera 20 sombreros. Entonces iba a ver al fabricante de sombreros y el fabricante de sombreros lo atendía el capitalista y le decía, bueno, mira, ya no te lo puedo hacer, pero espera por lo menos 20 días que yo te lo voy a hacer. Bueno, esa era una fuerza muy importante para el trabajador, porque él podía manejar sus tiempos. Y esto era un problema para el capital, porque no le permitía acumular capital de una forma más rápida. Bien.
Entonces, por ejemplo, y ahora vamos a la América anglosajona, después de la Guerra de Secesión de 1860, Estados Unidos se encuentra con una dificultad enorme para conseguir gente con oficio para trabajar. Entonces se conforma desde el lado de los trabajadores una Federación Americana del Trabajo que va a ser un conjunto estructurado de gremios, de oficios, que va a tener una fuerza muy interesante, y una de las condiciones que va a tener, porque de alguna manera va a ser excluyente, que solo van a ser parte de esa federación todas aquellas personas que tengan oficio. O sea, que aquella persona que no tenga oficio va a quedar fuera de la federación. Bueno, esto va a generar una situación interesante, porque por un lado la federación va de alguna manera a regular lo que va a ser el mercado de trabajo de ese momento. ¿Cómo lo van a regular? Va a haber unas condiciones que se van a dar. Por un lado, la oferta de trabajo, que la va a manejar la federación. Bien, la federación va a manejar la fuerza de trabajo, y ¿qué va a garantizar? Va a garantizar trabajo en cantidad y en calidad, porque maneja los oficios. ¿Cuál va a ser la contraprestación de la parte empresarial? Va a ser pagar la tarifa que le va a imponer el gremio, y una tarifa que va a ser diferenciada, porque va a ser de acuerdo a las horas que se trabaje, de acuerdo a las piezas que se puedan fabricar y todo ese tipo de cosas. Y esto va a ser un problema que con el tiempo se va a hacer insostenible para el capital, porque no le va a permitir acumular a gran escala capital, y por ello ahora lo que va a tener que hacer es vencer a esta cuestión que tiene, que es el oficio. Y esta lucha contra el oficio ahora se va a hacer realmente real, porque va a empezar, primero va a empezar con la máquina. Va a aparecer la máquina como el primer elemento de choque contra el oficio, porque ahora lo que va a empezar es la lucha entre el capital y el oficio. Bien. ¿Cómo va a empezar? Va a empezar con la máquina. Desde su aparición, la máquina va a ser concebida como un medio de destrucción a la resistencia que tiene el oficio. Porque esta va a generar, la máquina va a generar una doble condición o reducción en los costos de producción. Por un lado, el trabajo que era especializado deja de tener importancia, porque no van a necesitar más a ese trabajador especializado, y ahora lo que van a necesitar es a alguien que vigile a la máquina, su trabajo, lo que está haciendo la máquina. Esto no es un tema menor, porque van a cambiar el trabajo especializado por un trabajo de vigilar, ¿sí? Bueno, esto de alguna manera va a generar resistencias al hombre, porque ahora va a tener que regularizar sus costumbres de trabajo en función de esta nueva máquina, de esta forma automática de hacer las cosas. O sea, ya el hombre no va a perder esa posibilidad de estar desarrollando su saber hacer, y va a tener que acostumbrarse a esto de mirar, de manejarse con los tiempos de la máquina. Bueno, la máquina va a ser otra cuestión que va a generar la máquina, no solo un cambio en el plano laboral, sino que va a ser
una reducción de costos importante, o sea que económicamente va a ser mucho más productiva y va a permitir bajar costos de forma muy importante y aparte va a servir como, como control, como un instrumento que va a regular y va a someter de alguna manera a, a los trabajadores. Desde su nacimiento va a haber un rechazo muy fuerte del obrero a la fábrica, porque como decía Marx, la fábrica es una prisión atenuada, pero todavía le van a quedar al obrero puntos de resistencia hacia, hacia el capital. Ante esta resistencia, que va a estar dada más que nada por la movilidad, por el negarse a hacer algunas cosas, es donde va a aparecer la segunda intentona del capital por quebrar el oficio, y va a ser con la incorporación de los niños y las mujeres al trabajo. Esta segunda línea de ataque que va a tener el capital se va a complementar y va a ser posible porque la máquina reduce mucho la cuestión de los costos, entonces va a terminar siendo como una ganga para los capitalistas contratar a niños. Los fabricantes van a invocar este consumo productivo del niño como una necesidad técnica. Esto es genial porque, por ejemplo, los niños tienen los dedos más finos y son más ágiles para algunas cosas, y serían los únicos aptos para efectuar ciertos trabajos. Bueno, entonces va a haber ahora dos tipos de cuestiones económicas que se va a ahorrar el capital. Por un lado, la cuestión pecuniaria, que está relacionada a los costos, ya que un niño o una mujer van a salir mucho más baratos que un trabajador hombre, y aparte se va a sumar ahora una cuestión de energías en la parte del cuerpo, ¿sí? Con la aparición de la máquina, la energía humana que se va a gastar es mucho menos. Bueno, pero las verdaderas razones de esta incorporación de los niños no va a ser una cuestión, como dije antes, técnica, porque podían hacer cosas que no podían hacer los hombres, sino porque eran más dóciles con respecto a algunas cuestiones laborales, y esto le iba a permitir a las fábricas tener mayores tiempos de producción y le iba a permitir no quedarse sin mano de obra, porque el niño no iba a ofrecer resistencia a estas cuestiones de quedarte un rato más o quedarte un rato menos, te necesito mañana, pasado. ¿Por qué? Porque esta continuidad que le va a dar el niño a las fábricas no va a estar interrumpida por las estaciones. Y bueno, como dije antes, el niño finalmente va a ser un elemento más dócil para controlar en una fábrica. Bueno, la tercera cuestión que va a aparecer en esta lucha del capital, intentando vencer al oficio, es el sistema a destajo. El sistema a destajo, que básicamente es, te pago por el trabajo, o sea, lo que vos tardes es un problema tuyo, yo te voy a pagar 10 pesos por hacer determinado trabajo y lo que vos te demores es un problema tuyo, ¿sí? Si lo haces antes, cobras antes,
El sistema de destajo funciona así. Bueno, y acá lo que va a aparecer entonces es el destajista, que ahora lo vamos a definir, y este va a aparecer como tercera opción a lo que no pudo la máquina y lo que no pudo el niño y la mujer, para terminar de llegar y destruir al tema del oficio. Recuerden que siempre hay una disputa atrás de todo esto, que es entre el capital y el oficio. Entre tengo para que hagas y el yo sé cómo hacerlo. Bueno, entonces el destajista va a ser una especie de subcontratista que se va a parecer mucho al obrero de oficio porque conoce el trabajo, pero con la diferencia del maestro, del oficial, que se va a ocupar de enseñarle al aprendiz y va a asistir a los ayudantes, y con otra condición que no va a ser una condición menor, porque va a organizar el trabajo, va a contratar a la gente, va a administrar esta mano de obra y se va a ocupar también del pago y de la vigilancia. Todo esto va a traer como beneficio el destajista, y bueno, no va a ser un tema menor, ya que va a simplificar mucho algunas cuestiones esenciales que hasta entonces eran una dificultad. Entonces, por ir resumiendo, el destajista básicamente va a venir a ocuparse de estas cuestiones que no podía hacer más personalmente el empresario, que va a consistir básicamente en vigilar y controlar el trabajo de los demás. Va a haber una oposición muy grande al destajista porque el obrero tenía ciertas costumbres que básicamente las hacía por una cuestión de que se sentía mal, porque él no estaba cómodo haciendo eso. Yo ya se los comenté en otra clase, que era lo que decía Marx, que el hombre estaba cómodo no en el trabajo, sino cuando estaba en su casa, haciendo cosas humanas, comiendo, bebiendo, estando con la familia. En esa situación el hombre estaba muy cómodo. Por eso el trabajo lo terminaba alineando, dejaba de ser la persona que él era. Entonces eso de alguna manera le generaba alguna resistencia, incomodidad, que se manifestaba claramente en las primeras épocas, cuando el empresario estaba fuera de ese lugar de control. Entonces el obrero podía de alguna manera distenderse, conversar, caminar, salirse de ese lugar. Bueno, ahora está el destajista controlando, por lo tanto, eso no va a poder seguir sucediendo. Finalmente, esta cuestión del destajo fue prohibido por ley en 1848, pero se conservaría y se desarrollará, sobre todo para la división del trabajo, en cuanto a la organización de la producción, como veremos más adelante, y se va a constituir, ¿sí?, en un método eficaz, bastante eficaz, de control y sujeción en términos de sujetar de la fuerza del trabajo. Bien, hasta acá vamos a hacer una entrada, esta introducción, porque en la próxima clase vamos a hablar de Taylor, pero quería mostrar de alguna manera en qué contexto va a llegar Taylor. Así que acá vamos a hacer una pausa y vamos a pasar después a otra clase. Bueno, espero que les haya gustado esto y esperen la próxima clase. Como diría mi nieto, tenés que decir
denle un like si les gustó. Como mi nieto tiene cultura de estos tiempos, él no entiende que yo no estoy haciendo ese tipo de cosas, sino que estoy haciendo esto para alumnos en particular que tienen dificultades para acceder por estos problemas de conectividad que tenemos. Bueno, nos estamos viendo en la próxima clase.